Muy buenas noches, muy buenas noches. Qué alegría volver a estar nuevamente con todos nuestros amigos, nuestros hermanos, después de una larga jornada aparentemente de ayer hasta aquí. Pareciera que pasó mucho tiempo o las ganas de poder estar nuevamente compartiendo con ustedes. Yo aquí con un poco congestionado a causa de este cambio de clima, pero no queríamos dejar de estar esta noche compartiendo este programa que dijimos que iba a ser un programa muy interesante, que íbamos a volver a tocar temas escatológicos. El día de ayer estudiábamos sobre otra de las formas de conocer al Cordero y que tenía que ver con temas escatológicos, porque ya era el Cordero a quien se le entregaba en la mano un rollo o un libro que tenía 7 sellos y que solamente el Cordero de Dios, o sea, Jesucristo, era el único que podía abrir los sellos. Y es interesante porque recibe toda la autoridad después de la obediencia máxima al Padre Celestial, que fue el sacrificio en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de sangre por nuestros pecados. Y dice la Biblia en la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, a los filipenses, que por cuanto él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y que fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz también, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso se cumplía ante nuestros ojos cuando leíamos el capítulo 5 de Apocalipsis en el día de ayer. Mientras estudiamos el Apocalipsis capítulo 5 para poder entender el capítulo 6 de Apocalipsis y la apertura del primer sello, era necesario que pudiéramos entender el capítulo 5 de Apocalipsis. Y aquí estamos, queridos hermanos, queridos amigos, transmitiendo una vez más desde Argentina, desde la provincia de Buenos Aires, en Argentina, transmitiendo en este tiempo de cuarentena disfrazada de un nombre llamado distanciamiento social. Siempre le buscan nombres bonitos para enmascarar algo que es terrible. Han transformado nuestro país en un gueto. Actualmente las villas más o los barrios más humildes, más carenciados, lo han militarizado con armas, con hombres, policías y militares con armas largas, como si estuvieran custodiando a verdaderos delincuentes, mientras que a delincuentes confesos, probados, se les abrió las puertas de las cárceles para que vayan a disfrutar la vida y seguir cometiendo sus fechorías, sus hogares. Y los hombres que trabajan, cuyo único pecado es el ser humilde, el ser económicamente carenciados, esto están bajo un régimen de gueto realmente, sufriendo en Argentina, viviendo el gueto de los más carenciados. Ya lisa y llanamente es igual al gueto de Varsovia, cuando el pueblo judío allá en esa ciudad polaca, la capital de Polonia actualmente, se los juntó a los judíos en un barrio, se llenó de muros, se los rodeó de alambres, se militarizó su entrada y salida, tenían un solo acceso y tenían restricciones para entrar y salir, y ni siquiera tenían derecho a salir a buscar su propia comida. Se les privó aún de sus pertenencias, y eso es a lo que se le llama gueto
o también podemos decir que se está transformando no solamente en nuestro país, sino a gran parte del mundo, en un enorme campo de concentración. Así que esa es la realidad que estamos viviendo en este tiempo, pero también este tiempo nos ayuda a entender qué tiempos escatológicos, qué tiempos proféticos estamos viviendo. Y hoy vamos a tratar de armonizar, de poder explicar un poco una vez más, porque hay nueva información que van confirmando lo que ya venimos estudiando. Así que quédese allí, que vamos a tener un estudio más que interesante en esta noche, acá junto a Silvia, mi esposa y compañera de programa. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones para vos, bienvenida. Y de golpe nos encontró un invierno prácticamente por fin, o lamentablemente llegó porque muchos están con miedo del coronavirus en el invierno. Así que muy buenas noches Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pastor, muy buenas noches a la audiencia. Gracias por estar conectados allí del otro lado. Gracias por aquellos que ya están con nosotros esperando la palabra del Señor, este tiempo escatológico. Gracias por los mensajes desde Brasil. Gracias Ramón, gracias Celestino por estar allí. Gracias a la familia Climicina, a todos los que se están sumando. Y estamos invitando y recordando para que se sumen al programa. Y hoy en un día de frío, qué mejor estar en casa compartiendo la palabra del Señor. También mandar un saludo grande a nuestros amigos, hermanos que nos ven desde Canadá, desde la ciudad de Granby específicamente, allí al ladito de Montreal, en esa ciudad donde tengo un grupo de hermanos, más que hermanos, amigos muy queridos, y tuve la oportunidad de estar allí en 2 oportunidades y quisiera tener la oportunidad de la tercera vez de volver a estar allí con todos sus amigos preciosos, sus hermanos preciosos, mandar un abrazo grande también a nuestros amigos, nuestro pastor Ezequiel Batista también, allá en Indiana, a los hermanos del Ministerio Jim, que se encuentran no solamente en Indiana, sino también a lo largo y a lo ancho de toda nuestra América Latina. Un saludo enorme para Nicaragua, para Camilo Rodríguez allá en Nicaragua. Un abrazo Camilo, querido hermano, querido amigo, muchas bendiciones para ti. Un abrazo para la gente de Chile que también nos manda siempre sus saludos. Y bueno, y toda la gente de Miami, a Charo, a Nélida, en fin, no quiero seguir mencionando nombres, me olvido algunos y puedo pasarla mal. Así que un cariño grande para todos ellos. Y les pedimos que, si quiere, podamos retransmitir este programa, si usted quiere ayudarnos a retransmitir este programa, siéntase libre de compartir con sus familiares, con sus amigos, y oramos para que sea de bendición este tiempo. Y en este momento vamos a orar. Claro. Vamos a orar para que esta supuesta pandemia, esta cosa oculta que está detrás de esta supuesta pandemia, Dios saque a luz y Dios derribe todo plan del enemigo en contra de la humanidad, y especialmente quiere atar de manos y de pies y aún quiere cegar a la iglesia para que esté mirando en otra dirección, para que no se mueva hacia la dirección que Dios le propone, porque muchos de nuestros hermanos están atemorizados, pero la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Así que también nosotros tenemos que proponernos no ser ovejas, pero ovejas del Señor, no ovejas de este nuevo orden mundial, ovejas de Cristo,
pero ser como leones batallando contra este nuevo orden mundial que viene de la mano de aquella serpiente de luz que engañó a Eva en el huerto del Edén. Si bien en la Reina Valera nos traduce como una serpiente, pero en el original, en el hebreo, dice la Nahash, que era un ser de luz, con una descripción muy semejante a quien realmente tiene esa descripción en Isaías, en Ezequiel, cuando habla del tiempo de su creación, que fue Satanás mismo. Así que vamos a orar. Y la Biblia dice que el ministerio de iniquidad está suelto, pero hasta este momento hay quien lo detiene ahora, y ese somos nosotros, la iglesia. Mientras haya un cristiano orando, el ministerio de iniquidad no podrá hacer todo lo que quiere. Así que vamos a pedir que Dios derribe estos muros y que venza al príncipe de la potestad del aire. Señor, en el nombre de Jesús, nos levantamos en batalla, Señor, contra todo poder de las tinieblas, contra el príncipe de las potestades del aire. Señor, aquel principado, Señor, de ángeles caídos, a la cual quiso adorar Nimrod cuando levantaba, Señor, esa torre de Babel, Dios mío, queriendo alcanzar al príncipe de la potestad del aire. Señor, ese principado diabólico que adoran los poderosos, que manifiesta tremendo poder, pero que comparado con nuestro Cristo no tiene nada que hacer, Señor. Por eso en el nombre de Jesús de Nazaret nosotros oramos, Señor, para que sus planes, los planes de ese principado salga a luz. Señor, que tú lo derribes en el nombre de Jesucristo, Señor. Y tu palabra dice que si hay un monte, si hay una montaña poniéndose delante de la iglesia, nosotros tenemos que decirle que se eche a la mar y esa montaña se correrá, Señor. Por eso reprendemos toda esta montaña, Señor, de problemas, de oposición al Evangelio. Lo reprendemos, lo echamos fuera, lo echamos a lo más profundo de la mar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aquí estamos compartiendo en esta serie de estudios que hemos dado en llamar Conociendo al Jesús de la Biblia y Conociendo a Jesús a través de la Biblia. Hemos estado estudiando cómo se conoció a Jesús en sus primeros momentos, que Jesús tuvo un ministerio muy activo. Él estuvo desde el principio de la creación muy activo, y allí desde el mismo Génesis Jesús estuvo muy activo, nada más que no se podía dar a conocer. La Biblia es un libro profético que trae revelación, pero una revelación progresiva, que a medida que pasa el tiempo vamos entendiendo todas las cosas que el Señor nos va queriendo revelar. Y Jesús no podía darse a conocer por ese nombre, pero sí en Isaías ya nos daba varios sinónimos de ese nombre. Y desde Génesis se lo empezó a conocer como el ángel, no un ángel, como él. Él, la palabra él, inclusive, la palabra él en hebreo es Dios. Él, por eso el Betel, el Dios de Betel. Él, por eso dice el ángel de Jehová. O sea, Dios mismo como ángel manifestado, no había otra forma de definirlo, porque el Verbo todavía no se había hecho carne. No fue hasta allá en aquella ciudad de Belén donde el Verbo se hizo carne y comenzó a tomar nuestra identidad para morir en la cruz como hombre y como Dios. 100% hombre, 100% Dios. Así que, dicho esto, vamos a avanzar, Silvia. Vamos a estar estudiando un hombre que viene para imitar, así como el ángel de Jehová, como Jesús es el Hijo de Dios.
vamos a estudiar a este hombre que es el hijo del imitador de Dios. O sea, Satanás es imitador en todo a Dios. También va a tener un hijo, a quien le dará todo su poder y su trono. Así nos dice en el Apocalipsis capítulo 13. Y va a ser su hijo engendrado por él mismo. Es también podríamos decir, el antihijo, el anticristo. Así como Satanás es el antipadre. Y así como el falso profeta es el anti-Espíritu Santo, también estos componen no una trinidad, sino componen lo que también hay una adoración en Venezuela que se conoce como las tres potencias, cuyo representante de Satanás mismo es la diosa María Leonza, el Señor la reprenda. Así que es para otro momento, para otro estudio, un estudio profundo. Pero Satanás siempre trata de imitar la Trinidad de Dios. Y así como Satanás es imitador de Dios, obviamente el hijo de Satanás va a ser imitador de Cristo. Íbamos a empezar leyendo el capítulo 6 de Apocalipsis, pero yo te voy a pedir, Silvia, que puedas leer primero el capítulo 19 de Apocalipsis, allí donde nos habla del Rey de Reyes, no como nosotros le conocimos, no como ese hombre que caminaba con esos pies polvorientos por las ciudades de Israel, por Judea, y moviéndose entre Judea y allí por el lago de Genesaret, por el río Jordán, caminando, ¿no? Ahora vamos a verlo tal cual es Él. Vamos a ver aquí cómo se nos representa a Jesucristo, el Verbo de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 19, versículos 1, 2 y 3. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Qué tremendo, el Verbo de Dios, aquel en que en San Juan, en el principio, San Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo de Dios, Jesucristo mismo. Y hay otro pasaje un poco más adelante que no lo vamos a buscar, también nos habla del jinete en el caballo blanco que tiene escrito en sus muslos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí nos vuelve a mostrar a Jesús que Él tiene su corona. Él tiene una corona que le perteneció y le pertenece a perpetuidad, por la eternidad. Y es muy interesante porque a él nadie le dio esta corona, él la tiene porque es su derecho de ser el príncipe, el heredero de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él siempre fue el máximo entre los máximos, y dirían en algunas expresiones centroamericanas, especialmente mexicanas, el mero mero, el jefe de jefes. Así que este es Jesucristo, montado en un caballo blanco y con todo ese señorío, con esas diademas en su cabeza que se representan a su corona, que nadie le dio, siempre la tuvo, fue siempre suya, a él le pertenecieron siempre. Y es muy interesante esto. Y una sola cosa quisiera hablar de lo que es venir en un caballo blanco. El caballo blanco, en primer lugar, implica señorío. En un segundo lugar, también manifiesta una pureza y también da una tranquilidad de liderazgo. Y es así que los grandes líderes del mundo del siglo XVII, XVIII,
siempre se han pintado y se han fotografiado, o se han pintado, mejor dicho, y también cuando iban en los combates montaban sus caballos blancos. Por ejemplo, hay uno de los máximos héroes de nuestra patria, el general San Martín, fue siempre mostrado, pintado, y él mismo tenía un caballo blanco que mostraba su dignidad, también su poderío, pero también quería demostrar un aire de seguridad, de que él era el líder del líder y que cuando él llegara en ese caballo podrían estar tranquilos. Los que estuvieran en paz sabría que habría paz, pero los que tuvieran guerra también tendrían que saber que era poderoso. Otro hombre también en Latinoamérica que se pintaba en un caballo blanco era Simón Bolívar. Y podemos hablar otro personaje de la historia más conocido que todos ellos, que tal vez el mundo entero sabe de él, es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte siempre era pintado en un caballo blanco, lo cual le daba seguridad a los suyos y le imponía a sus enemigos un aire de mucho poder y señorío. Realmente muy interesante esta figura del caballo blanco. Silvia, ¿encontraste el otro pasaje? Sí, se encuentra en el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Interesante. Y otra vez habla de aquel que viene montado en el caballo blanco. Así que esta es la imagen de Jesús. Ya no viene montado en un pollino, sino viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, que para los suyos le da tranquilidad por su poder, pero a sus enemigos saben que Él es poderoso, por eso viene. Y este es nuestro Cristo, en quien hemos creído. Ahora, vamos a empezar a leer al antihijo, al imitador, así como su padre es imitador, Él es imitador. Vamos a estudiar. Jesús mismo termina el capítulo 5 de Apocalipsis, donde el único digno de recibir de las manos de Dios mismo, del Dios Padre, aquel rollo que tenía 7 sellos, el único que estaba escrito por dentro y por fuera, dice el apóstol Juan, y que tenía 7 sellos, el único que tenía derecho a romper esos sellos era Jesucristo, el Señor. Aquel que tenía los 7 ojos, que eran los 7 espíritus de Dios, y los 7 cuernos. Y decíamos que esos 7 ojos implicaban la plenitud del Espíritu Santo, y los 7 cuernos implicaban la plenitud del poder de Dios en una sola persona. Él era el único digno de abrir el libro. Y en el capítulo 6, versículo 1 y 2, se rompe el primer sello. ¿Y qué aparece? ¿Qué emerge de este primer sello? Apocalipsis 6, versículos 1 y 2, los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Qué tremendo acá, una vez más, todas las imágenes y las figuras representativas. Dice que se rompe el primer sello, sale un caballo blanco, imitación de Cristo. Lo primero que tenemos que entender, que Él sale para imitar a Cristo, y acá se cumple una profecía que Jesús le dijo a los fariseos y a todos los religiosos de su momento. Y Jesús le dijo: yo vine en el nombre de mi Padre, en el nombre del Dios que ustedes dicen adorar. ¿Sí? Yo vine en el nombre de mi Padre, del Dios que ustedes dicen adorar, le dijo Jesús.
y a mí no me recibieron. Yo no vine en mi propio nombre, yo vine en el nombre del Dios a quien usted adora. Tienen un templo que supuestamente le adoran al Padre, me adoran a mí. Yo vine en el nombre del Padre y no me recibieron. Pero viene uno en su propio nombre y a este sí le recibiréis. Y ahí se cumple el advenimiento del anticristo, empieza a cumplirse esta promesa en el capítulo 6 de Apocalipsis y dice que primero sale un caballo blanco y el que lo montaba tenía en primer lugar un arco que implica armamentos, poderío, armamento. Él sale, no viene en son de paz, sino viene a mostrar que es poderoso. Es decir, que puede traer supuesta tranquilidad. Al que lo recibe va a traer una supuesta tranquilidad. Es decir, pero también trae un arco que es poderoso. Pero hay una cosa muy interesante. Él no tiene una corona. A él le fue dado una corona. La corona implica, en primer lugar, señorío y gobierno. Eso en una primera mirada, pero ahora luego vamos a volver sobre este personaje para estudiar más en profundidad qué significa esta corona. Él a través de esta corona, él va a gobernar. No va a gobernar a través del arco, no va a gobernar a través de las armas. Él va a usar la corona para subyugar al mundo, porque él va a entrar y se va a hacer cargo de todo el mundo conocido. Él se va a hacer cargo de todo. Él viene con esta corona y viene para subyugar. Es decir, él no tenía corona, él no tiene reinado propio, a él le fue dado la corona. Él no va a gobernar, él sale venciendo y para vencer, pero él no vence con las armas. Y atento a esto, porque después vamos a volver y es muy importante, atento a esto porque uno puede decir, sí, bueno, pero ¿y cuándo va a ocurrir todas estas cosas? Uno no sabe. Bueno, vamos a empezar a analizar los tiempos en que estas cosas van a ocurrir, Silvia. Vamos a tener que analizar esto. ¿Será que esto es para este tiempo, es para otro tiempo, es para más adelante? Algunos dicen esto ya pasó. Así que los preteristas, un grupo de teólogos llamado preterista, dice que este personaje era nada menos ni nada más que un emperador romano llamado Nerón. Nada más lejos de la realidad, porque Nerón no podía nunca reunir ni tenía todo lo que el anticristo va a tener en sus manos. De hecho, no existía la posibilidad de la marca en la frente ni en el dorso de la mano. No pudo imponer una moneda mundial y había intercambio de muchas monedas. En fin, nunca se pudo cumplir. Nerón es imposible que haya sido, y esto está por acontecer, pero ya no vamos a analizar, a ver si falta mucho, si ya los tiempos están cumplidos. Y para eso tenemos que analizar también, porque la Biblia es un total, está integrada absolutamente. Y la Biblia no es de interpretación privada, no es para decir, esto me profetizó a mí porque esto es solo para mí. No. La profecía bíblica es para todos, no es de interpretación privada. Así que vamos a analizar, vamos a ir al profeta Daniel, vamos a ir al capítulo 8 de Daniel y vamos a empezar a desmenuzar aquí para entender los tiempos y las sazones, a ver en qué momento profético estamos viviendo. Y creo que este estudio lo volveremos a repetir durante la semana que viene. Así que, Silvia, ¿qué dice en el libro de Daniel? Daniel capítulo 8, versículos del 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo,
Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Yo quiero que me vuelvas a leer el 23, por favor. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Yo quiero que tengamos en cuenta algunas palabras. Cuando los transgresores lleguen al colmo. Vamos a subrayar el colmo. Dice, se levantará un rey altivo. Dice, altivo y entendido en enigmas. Así dice, ¿verdad? Sí, de rostro y entendido en enigmas. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. ¿Cuándo? Cuando los transgresores lleguen al colmo. Entonces, y luego vamos a desmenuzar también la primera parte del versículo 25, Silvia. La primera parte solamente. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Esa parte vamos a subrayar. Sagacidad y cómo hará prosperar el engaño en su mano. Es muy interesante todo esto y vamos a ver lo primero. Lo primero dice cuando los transgresores lleguen al colmo. Para entender esto, ¿qué significa la palabra colmo? En primer lugar viene de colmar, de llenar todo. Eso es colmo. Pero también una definición más amplia, Silvia, ¿podés leernos algo más amplio con respecto a colmo? Sí, dice que es el grado máximo de algo. Es el grado máximo de algo. Es llenarlo todo. Cuando llegaste al límite. Es decir, cuando uno dice la temperatura del motor no puede superar los 110 grados. Una vez que superaste los 110 grados, el motor se fundió. Se llegó al colmo. Es decir, una vasija tiene 100 litros de agua. Vos podés echar 10, 20, 30, está todo bien, 50 está todo bien, 95 está todo bien, 99 está todo bien, 100 está colmado. Llegó al colmo. Llegó al borde del límite. ¿Sí? Cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Cuál es la otra palabra? Sagacidad. Sagacidad. Sagacidad dice habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conlleva, es decir, tener el cálculo exacto de todo para lograr el objetivo. Esa es la descripción, la primera descripción del anticristo. Dice, se levantará un rey de rostro altivo, dice. Altivo, dice, experto en enigmas, experto en el conocimiento de cosas ocultas, de cosas que nadie más puede conocer ni descifrar, de cosas que nadie puede descubrir. Esos son los enigmas. Enigmas son las preguntas que no tienen respuesta. Enigma se llama aquellas cosas que tienen una respuesta más aún de origen casi esotérico. Ocultas. Y dice que además será sagaz. Sagaz va a hacer un análisis exacto y va a tener el cálculo exacto de las cosas para hacer. Ahora,
¿Cómo sabemos si estamos viviendo en una sociedad que ha colmado los límites? Dice, después de esto, bueno, dice, cuando los transgresores, ¿quiénes son los transgresores? Los que transgreden, lo que traspasan, lo que van del otro lado de un límite. Y si, ¿cuál es el límite? El límite que Dios puso. Hay un límite que Dios le puso al ser humano que no puede pasar. Hay un límite que está prohibido pasar. Es decir, podés llegar hasta el borde y vamos a estar bien. No es que vamos a estar bien, pero cuando pasaste ese límite, ya llegar al borde tiene consecuencias, pero si pasaste a ese límite, y vamos a hablar casi desde el punto de vista del derecho, un solo ejemplo. Está la figura del homicidio. El homicidio tiene como 3 variantes. Uno es, o casi, podríamos decir 3 variantes. Uno es el homicidio culposo, el homicidio doloso y la tentativa. Son las 3 variantes del homicidio. El homicidio culposo es aquel que se hizo sin querer hacerlo. Es decir, yo voy manejando, no tenía intención de hacer daño a nadie, manejaba correctamente, pero de pronto alguien se tiró delante de mi auto, lo choqué, murió. Es un homicidio, sí o sí, murió la persona. Nada más que el conductor, en ese caso, no tuvo la culpa, la responsabilidad. El homicidio doloso es el que quiso matar y mató. En esos casos se ha traspasado, uno transgredió. Después está el grado de tentativa, cuando uno intenta, pero no lo logra. Es decir, está dentro de la figura y tenés la mitad de la condena porque no llegaste a completar el hecho, porque no alcanzaste a traspasar totalmente. Pero cuando ya llegaste a un homicidio doloso, ya transgrediste la ley. Los transgresores son aquellos que van en contra de todas las leyes, y hay leyes que Dios estableció que nunca debemos pasar. Nunca debemos pasar. Por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es una transgresión que no tiene perdón. Y hay una transgresión que va a ser en la época del anticristo que no va a tener jamás perdón de Dios, porque habrá transgredido un límite establecido por Dios. ¿Cuál es ese límite? Es dejarse poner la marca de la bestia en el dorso de la mano o en la frente. Aquella persona que permita que se le ponga la marca no será perdonado, y esto está claramente manifestado en Apocalipsis capítulo 14. Dice: y nunca serán perdonados y recibirán el mismo castigo que Satanás y el anticristo, y su humo subirá, dice, a la presencia de Dios de día y de noche, y jamás recibirán perdón porque han transgredido. Ahora, vamos a analizar cómo está la sociedad, si es una sociedad de transgresores o no. Y para eso vamos a analizar. Yo quiero leer un pasaje también que nos ejemplifica a qué se refiere cuando algo llega al colmo. Y yo quiero que me leas Génesis capítulo 15, Silvia. Vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15 nos está hablando de un encuentro que tuvo Abraham con Dios, y Dios le profetiza lo que va a pasar con su descendencia. Inclusive en este pasaje le anuncia que iba a descender a Egipto y que allí iba a ser esclavizado por 5 generaciones, por 500 años prácticamente, o 4 generaciones. ¿Cómo le dice
allí el Señor, Silvia. Génesis capítulo 15, versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ellos estaban en tierra del amorreo. Y dice, Dios le anuncia, te voy a llevar por 500 años a Egipto. Después de esto, ¿y por qué te voy a llevar allá? Porque la maldad del amorreo todavía, el colmo de la maldad del amorreo todavía no llega hasta mi presencia. Es decir, es como que están llenando el vaso, pero todavía no está lleno. Pero también cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos de Abraham iban a ser traídos de Egipto, no solamente iban a venir a poseer esa tierra que Dios les prometía, sino que iban a venir como juicio y castigo de los amorreos, iban a venir a exterminarlos como juicio y castigo, porque la maldad de ellos, el colmo de la maldad de ellos habría llegado a la presencia de Dios. Para entender esto del colmo, vamos a leer en Génesis capítulo 6. Tenemos preparado allí 3 versículos para compartir. Si no me equivoco es el 11, el 12 y el 13. Vamos a leer qué dice Génesis 11, 2, 6, capítulo 6, versículos 11, 12 y 13. Noé construye el arca. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca. Hasta el versículo 13, ¿no? Así que interesante lo que Dios le dice acá a Noé. Dice, la tierra está corrompida, está llena de maldad. Dice, hay mucho derramamiento de sangre. Y tal vez si uno no estudia la etimología de la palabra, de todo lo que esto implica, por ahí puedo decir, ay Dios, qué malo, destruyó a todos los habitantes de aquel momento, solamente porque vivían de fiesta. En realidad, Dios habla de que la tierra estaba llena de violencia. Había masacres día y noche. Y esto tenía que ver porque en ese momento en la tierra habían nacido una raza de gigantes que vino de la unión de ángeles caídos y de mujeres. Y de eso nacieron gigantes que no solamente, si uno lee otros libros como el libro de Enoc, que algunos le consideran apócrifo, que desde el punto de vista de muchos teólogos no lo es, allí nos habla de una serie de barbaridades que cometían estos hijos de los ángeles caídos. Tanto es así que comenzaron a comer a los mismos seres humanos, se comían entre ellos, bebían sangre. Y cuando dice se corrompió, qué palabra que no alcanzamos a entender la magnitud de esta palabra. Dice, cuando dice se corrompió, la corrupción significa que estaba todo podrido. Toda carne estaba podrida, toda carne estaba contaminada de tal manera que llegó a podrirse. La carne estaba contaminada de tal manera, ¿por qué? Porque había ocurrido algo tremendo. Y había ocurrido en ese momento la alteración, se alteró el genoma humano. Y no podía seguir, la tierra estaba destruyéndose antes del tiempo establecido. Y Dios allí encuentra una familia y él le dice directamente a Noé, mira,
toda carne está corrompida. Toda. No dice, acá hay un grupo, hay un remanente, no dice, solamente a Noé Dios salió justo en su generación. Los demás estaba todo corrompido y si Noé no hubiera sido diferente al resto, nada se hubiera salvado y Dios hubiera empezado una nueva creación. Pero allí encuentra a Noé y Dios por un justo, Dios hace milagro, por un justo aún cambia su juicio. Es lo que le dijo Abraham, por un justo él cambiaría, por una familia justa él cambió. Y allí lo encuentra a Noé totalmente justo y ante sus ojos había llegado aquella civilización prediluviana, había llegado al colmo porque todo en su vida se dedicaba al placer, adoraban demonios, adoraban a los ángeles caídos. De allí nace toda la adoración de los griegos, la adoración de los celtas, de allí nace la misma adoración de nuestros pueblos originarios. Aquí que todo tienen en común, inclusive lo que hasta hoy podemos encontrar, que eran las pirámides, y que hablaban de que eran simplemente sepulturas. Era algo mucho más grande que eso. De tal manera que no hay, en este momento, no hay científico que pueda explicar cómo se construyeron las pirámides, cómo se cortaron tan perfectamente en aquel momento, porque ni siquiera en el día de hoy, con la tecnología que hoy tenemos, podemos cortar la piedra a la perfección con la que ha sido cortado. Por ejemplo, en Keops, en aquellas pirámides en Egipto, entre piedra y piedra no cabe una hoja de papel. Es decir, están cortadas con una perfección y con algún material desconocido. Las de Machu Picchu, nadie sabe cómo las piedras se cortaron en una cantera a miles de metros más bajo. No es que lo bajaron, sino tuvieron que subirlo. Piedra de 14, 15 toneladas, sin tener ni siquiera rueda. Entonces dicen los científicos, bueno, no tenemos la explicación. Es que no hay explicación. Si no entendemos que había en ese tiempo, los ángeles caídos hacían desastre y eran adorados en todos los lugares, eran adorados como dioses. Y esto para otro estudio, pero toda la tierra estaba corrompida, adorando demonios y teniendo las mujeres, porque dice la Biblia que escogían entre las mejores, de las mujeres más lindas de los seres humanos, y aún tenían hijos, y de allí nacen algunos hombres que aún quedaron que quizás no sé si será un imaginario, como por ejemplo Hércules, que está dentro de la mitología como el hijo de una mujer y un dios, o dicen, nos llaman dios los griegos, pero la Biblia llama ángeles caídos. Dice, pero también dice los Ben Elohim, los hijos de Dios, los que pecaron, los que Judas después dice, aquellos que están en prisiones de oscuridad. Entonces toda la humanidad estaba corrompida, se había podrido, cada carne dejó de cumplir el objetivo por lo cual fue creado por Dios. Y esa maldad llegó al colmo y Dios destruyó a causa de la avidez de los hombres por esa relación con los demonios. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿no estamos viviendo eso en nuestros tiempos? Cada vez la gente quiere saber menos de Dios, cada vez ama más la brujería, la hechicería, los templos umbandistas, los templos macumberos, los templos santeros, allí donde se adora a demonio, cada vez se llena más de gente, porque allí también con esta adoración se promueve un placer sexual sin control, que es lo que el hombre más anhela, es el placer sin control y sin cargo de conciencia.
Por eso dice que los hombres amaron más las tinieblas, por eso no recibieron a Jesús. Pero en este tiempo hay un volcar de toda la gente, no hacia Dios, porque a Dios se volcaba la gente en la década del 70, del 80 y del 90. Luego, por ahí hay espectacularidades, pero la gente, aún en esas megas iglesias, están buscando un poder hechicero, alguien que les solucione, que le profetice que va a tener riquezas, que va a tener auto, casa, que va a tener bienes materiales sin tener que pagar ninguna consecuencia de santidad. Entonces estamos viviendo un nivel de hechicería aún dentro de las iglesias evangélicas. Hechiceras como Ana Méndez Ferrell, hechiceras realmente, que escucha hablar a los billetes, que dice que ella es una general de Dios, por eso tiene autoridad de ir a bajar hasta el infierno. Ella cada tanto se pega un paseo por el infierno y allí cuando ella va libera almas, desata almas atadas. Tremendo, hechicera, realmente, y está aparentemente engaña a evangélicos que teniendo la Biblia no lo leen. Imagínate a otra gente que nunca ha leído la Biblia. Entonces la gente buscando placeres, buscando religiones, entre comillas, que no le traiga, que calme su conciencia, pero que no le traiga culpa porque está todo permitido. La sociedad en este momento está llegando al mismo colmo de corrupción que en el tiempo de Noé. Ahora vamos a Génesis capítulo 18, si no me equivoco, Silvia. Versículos 20 y 21. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dice Dios, descenderé a ver a Sodoma y Gomorra. Y ahí fueron 2 ángeles para allá. Y se encontraron con Lot. Y le dice, y veré si han consumado, si han llegado al colmo de su maldad, si han consumado. Consumado también es un sinónimo de colmo. Si han colmado su maldad. Y allí ven porque los habitantes de Sodoma quisieron intimar sexualmente con los ángeles, con los hombres. Lot le ofreció sacar a sus hijas vírgenes y le dijeron, no nos interesan las mujeres, queremos los hombres. ¿Y por qué? Acá había 2 cosas muy interesantes y una de las cuales poco se habla. No solamente tenía que ver con una ciudad extremadamente homosexual, transgresora, porque la Biblia dice que no se echará el varón con el varón ni la mujer con la mujer. Varón y hembra los creó. Es decir, esto es una transgresión terrible cuando los transgresores lleguen al colmo. Y acá entendamos 2 cosas, que acá no se trata, no solamente ellos tenían intimidad con quienes consentían, sino que eran además violadores seriales. Por eso Abraham intercede por ellos, ¿no? Por ese pueblo. No es que Abraham intercede por eso Lot quiere entregar a sus hijas, porque ellos tenían planeado violar a 2 varones, lo que no sabía que eran ángeles de Dios. Ellos tenían intención de violar a esos ángeles. Abraham intercede porque pensaba, ahí vive Lot, ahí vive mi sobrino, si hay 10 justos. Y dice Dios, si hay 10 perdonaré. No había 10. No llegaban a 10 lo justo que había. Entonces, no solamente violaban niños, ahí nadie se salvaba de la gran corrupción, del deseo. Y yo no quiero ofender a nadie, pero la homosexualidad es tan terrible, y los casos, la casuística legal, voy a hablar de la casuística legal, gran parte de los homosexuales violan niños, porque perpetran su maldad en los niños.
Entonces estamos hablando de cosas terribles que llegó a su colmo. Ahora, preguntémonos en nuestra etapa, ¿no estamos viviendo algo similar? Y yo digo esto, muy probablemente yo puedo ser muy atacado por decir lo que estoy diciendo. Aún puede ser quitado este programa de las redes sociales porque le parece discriminador. Yo estoy enunciando lo que dice la Biblia y las verdades de Dios. Ahora, los transgresores no solamente, y en Romano dice que no solamente se alegran con su pecado, sino con aquellos que los cometen, y son desafiantes, y salen a desafían a Dios, queman Biblia. Hoy hay otro movimiento terrible, que es el movimiento abortista, por mujeres que buscan matar niños. La transgresión, y esto es un movimiento mundial, como la homosexualidad, como todo lo que es supuesta ley de género. Es decir, los transgresores han llegado al colmo, ya no tienen creo que la última frontera que tienen. Ya ha comenzado un movimiento. En Estados Unidos ya se está luchando para obtener la autorización legal a tener amoríos con niños. Amorío no significa amarlos, darle besito, cariño, sino significa invadirlos sexualmente, que es lo pedrastra, los pedófilos, que ya tienen una bandera que los identifica, así como el movimiento gay tiene su bandera. Los pedrastras tienen su bandera y están luchando legalmente. Ahí hay un lobby muy poderoso. Hace 30 años atrás esto era impensado. Pero solamente 30 años después, los transgresores están llegando a un colmo. Están colmando los límites de Dios. Y yo les aviso a los que practican tales cosas. Están llegando a los límites de Dios. Y el castigo para esto no va a tener nunca final, nunca va a terminar el castigo de ustedes. Cuando el Señor los juzgue, si no se arrepiente, hoy es un día para arrepentirse para los pecadores. Si no se arrepiente, el castigo para los transgresores va a ser terrible. Y dice, cuando los transgresores hayan llegado al colmo, se levantará un hombre altivo de rostro, sagaz, entendido en enigma. Pero acá también la primera parte del versículo 25 del capítulo 8 de Daniel nos da una descripción muy, muy, muy interesante, Silvia. Si vos podés buscar eso, es tremendo lo que dice acá. Dice que en su mano hará prosperar el engaño. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Con su sagacidad, con su capacidad de analizar exactamente y actuar con precisión quirúrgica, va a hacer prosperar el engaño. Y ahora vámonos nuevamente a Apocalipsis capítulo 6. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Versículo 2 específicamente. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La Biblia nunca dice algo que no tenga sentido o algo por casualidad. Lo primero que este hombre que estamos viendo, que es el rey altivo de rostro, aquel que es entendido en enigma, que es sagaz, ese hombre que hace un análisis exacto y su actuar es quirúrgico.
dice que él sale con un arco. Un arco es el poder, capacidades militares. Y nosotros hasta enero del 2020, hasta los primeros días de enero de 2020, la humanidad vivía pendiente de lo que pasaba en Medio Oriente, del ataque de Siria, de Rusia, de Estados Unidos, ahí en esa frontera, las amenazas de Irán secuestrando un petrolero, Inglaterra secuestrando un petrolero iraní, y unas tensiones, Estados Unidos moviendo tropas, la guerra de Yemen con Arabia Saudita y con toda la monarquía arábiga y movimientos de armas de aquí para allá. Y el primer día del año 2020 ocurre algo que puso a toda la humanidad a contener el aliento. Estados Unidos mata en un asesinato quirúrgico al general iraní, al general más importante, más amado de Irán, el general Soleimani. Y todo hacía prever un ataque de Irán hacia Estados Unidos y que hacía prever el comienzo de una guerra que haría temblar al mundo entero con posibilidad de armas atómicas y todo de por medio. Y la humanidad entera estaba temblando por miedo al arco. Y mientras todos estábamos mirando el arco, el armamento, el caballo blanco, que significa poder militar, que significa el avance rápido, el movimiento de tropas, mientras la humanidad por años miraba cómo el mundo se armaba con armas masivas, con armas de destrucción masiva, y siempre pendiente de que un loco apretara el botón sin querer, aunque más no fuera. En otro momento mirábamos todo el show mediático que se montó entre Trump y el presidente norcoreano Kim Jong-un, y siempre les dije, todo esto es payasada. Ninguno de los dos va a apretar, ni Estados Unidos le va a atacar, ni Kim Jong-un va a tirar porque ellos aman más el comercio que esto es cuestión económica. Ellos no quieren morir, ellos quieren seguir viviendo bien. No están buscando la muerte. Pero todo era la televisión mostrándonos, y dijo, y Kim Jong-un tiró un cohete, y Trump que le decía al hombre cohete, y parecía que le mandaba la flota, y era todo un movimiento hasta el grado de tensión máxima. Llegó el día 2 de enero del 2020, cuando es asesinado el general Soleimani. Parecía que acá iba a haber algo tremendo. En cuanto a lo que era guerra, parecía que el escenario estaba listo. Pero de pronto estaba ocurriendo algo en China que nosotros no lo habíamos visto. Y parecía que era un problema que tenían los chinos. Y que se iba a solucionar pronto. Y que podía solucionarse. Y que se iba a terminar en China, que iban a morir unos cuantos chinos, que China montaba un hospital en 10 días, que estaba todo bajo control. Y de pronto supuestamente se extiende por el mundo, que es algo que se llama coronavirus. El COVID-19. ¿Y qué le fue dado al anticristo? Le fue dado una corona. Él no la tenía. Le fue dado, y muchos años, lo que estudiamos escatología, pensábamos que esta corona era darle autoridad, poder y señorío, que sí la va a tener. Pero siempre pensamos solamente en eso, hasta que, como dijimos hoy, la revelación siempre es progresiva. Dios va mostrándonos poco a poco para que podamos entender. Hasta que hoy, y no digo que esto sea así, sino que están dadas todas las condiciones. Una corona que le va a ser dada al anticristo puso al mundo entero
de rodillas. Y se han levantado los gobiernos con un nivel de autoritarismo, a un gobierno supuestamente paladines de la democracia, con un supuesto autoritarismo, no supuesto, sino con un gran autoritarismo, donde no tienen ningún tipo de contemplación con su propio ciudadano, donde están matando, no tienen problema en matar, masacrar a su propio ciudadano en nombre de la salud pública. En nombre de la salud pública se están cometiendo barbaridades, aberraciones y quitando todo tipo de derecho legal. Y esto va a traer como consecuencia los otros jinetes que no vamos a hablar hoy. Pero está pronto también a ocurrir algo, y en nuestro país, en Argentina, no voy a hablar por los demás que no conozco, voy a hablar por nuestro país. Hay un dirigente político que siempre nos habla de que el problema de Argentina es la oferta, no la demanda. El presidente habló de poner dinero en el bolsillo de la gente, que todo el mundo tenga dinero para comprar. El tema es que no hay quien esté produciendo la suficiente mercadería. Porque en Argentina somos 45 millones de habitantes, y doy solamente un ejemplo. De nuestro país, lo subtraigo a nuestro país. Somos 45 millones de habitantes y solamente está trabajando 4 millones de personas. Y 4 millones de personas no pueden abastecer el abanico de necesidades de 45 millones de habitantes. Y el gobierno puede poner toda la plata que quiera en nuestro bolsillo. En Estados Unidos el gobierno ha puesto plata en el bolsillo de sus habitantes. Pero están matando muchísimos animales, están sacrificando reses, sacrificando cerdos, porque no hay quien trabaje en los frigoríficos. Se está sacrificando la producción. Dentro de poco tiempo no va a haber suficiente carne. En Argentina, dentro de no mucho tiempo, no va a haber suficiente bienes y servicios. No va a haber suficiente gas, no va a haber suficiente combustible, no va a haber suficiente energía eléctrica, no va a haber suficiente comida. Si el Señor no interviene en contra de este ministerio de iniquidad, no va a haber. Y aquí va a ocurrir algo. Silvia, si querés buscar, hay un versículo clave en el libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 19, si bien no lo teníamos programado, pero vamos a leerlo para ilustrar cómo el anticristo se está preparando para tomar el control, y el control no solamente va a ser político, sino económico. Se va a presentar como un gran salvador en el mundo, como un supuesto, como aquel que va a traer la respuesta a los problemas económicos. Lo tengo. Bien, Silvia. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Fíjense lo que dice. Dice, arrojarán su plata, arrojarán el oro, todas las cosas con las que compraban bienes y servicios, con las que compraban cosas, lo tiran, no van a poder saciar su alma, dice, no van a poder saciar sus entrañas, no van a poder comer. ¿Por qué? Porque la plata no va a poder comprar lo que no hay. Y busquen esta información, queridos hermanos, queridos amigos. En Estados Unidos se está sacrificando, no para la venta, sino se está sacrificando porque los productores ganaderos no quieren seguir alimentando animales que no pueden vender,
porque los frigoríficos están trabajando, yo no recuerdo si un 35 o un 40%, no más. Entonces esto es algo tremendo. En Argentina va a comenzar el desabastecimiento, a no ser que todo esto el Señor le ponga un límite y nos dé un respiro a los hijos de Dios, pero está todo preparado. Todos estuvimos preparados hasta los primeros días de este año. Todos estábamos esperando una guerra, inclusive una guerra nuclear, una guerra entre Irán y Estados Unidos, y parecía que ya Trump invadía Venezuela y que el gran eje del mal de Latinoamérica, Venezuela y todo el mundo, ay, no quiero ser Venezuela. Y yo no quiero defender a Maduro ni nada que se le parezca, pero Venezuela está como está porque está bloqueada económicamente, como Cuba. Es decir, un análisis, y todo que hasta ahora es culpable. La droga se produce en Colombia, pero el culpable es Maduro y mandamos flotas de barco y la guerra con Venezuela, que Irán, que Venezuela estaba armado. Y todos esperábamos una guerra y de pronto nunca vimos, nunca prestamos atención. Los escatólogos, los que estudiamos escatología, nunca prestamos atención que a este personaje, al anticristo, se le dio una corona, pero que esa corona bien podría ser un arma que puso sin usar el arco, sin usar las armas convencionales, puso a toda la humanidad de rodillas, hizo de toda la tierra un campo de concentración. Qué tremendo, ¿no, Silvia? Así es, el fin viene. El fin está cerca y pronto está para surgir este personaje. Está todo dado. Solamente hay algo que hasta este momento lo detiene. ¿Sabe qué es? La iglesia. Y dice la Biblia en 2 Tesalonicenses que solamente ahora, hasta este momento, hay quien lo detiene hasta que el que lo detiene sea quitado del medio. Y ahí va a ocurrir lo que dice Apocalipsis 3:10, que dice en la versión en español, en la versión Reina Valera, dice: por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Ahora, en el griego dice terceo ek te jorá, que significa yo te sacaré, yo te quitaré de en medio, te llevaré fuera cuando venga la hora de la prueba, para probar a los moradores de la tierra. ¡Qué tremendo! Yo quiero invitarte a no atemorizarte, sino a creer en Jesucristo. Jesucristo, el verdadero Rey de Reyes, el verdadero jinete de aquel caballo blanco, el genuino, el que no es imitación. Él tiene preparado una salida para todos nosotros. Y yo no sé cuánto me excedí en el tiempo, pero este estudio es muy largo y es para mucho más. Traté de hacerlo lo más corto posible. Y bueno, sin más decirte, Silvia, gracias por toda tu asistencia, gracias por compartir este tiempo, obviamente para mí muy lindo. Dios te bendiga, Silvia, gracias. Gracias por invitarme, como te digo, cada noche. Gracias por darme esta oportunidad de conocer la palabra escatológicamente y decirle a cada uno de los que están escuchando y viendo que no te avergüences del Señor, no te avergüences de Dios, porque un día vamos a estar delante de Él. Así que esto es una palabra muy fuerte y es para meditar. Que Dios te bendiga, que el Señor te haga meditar y pensar en esta noche, si realmente estamos viviendo estos tiempos. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el día martes. Así es, vamos a estar orando el día, si Dios permite, el día martes estaremos nuevamente. Yo quiero dejar también
la posibilidad de que el martes, aún porque estoy invitado a dar una clase, a participar en una clase también el día martes a través de Zoom, casi en el mismo horario. Si es que no podemos, vamos a avisar que continuará el día miércoles. Pero gracias a todos los que nos apoyan cuando tenemos dificultad de hacer el programa, así que muchas gracias por apoyarnos y esperarnos. Así es, vamos a orar por las necesidades ahora, por los enfermos, por todo aquel que tenga dificultades, porque todavía la iglesia está y la iglesia tiene poder en el nombre de Jesucristo para hacer milagros. Señor, en el nombre de Jesús, Gracias. te damos gracias por este programa. Queremos bendecir a toda la audiencia. Date gracias, Señor, por aquellos hermanos, amigos que participan. Pero ahora queremos pedirte que hagas un milagro en su vida. Que hagas un milagro, que los toques profundamente. Al que está sano, lo sanes, Señor. Al que está enfermo, perdón, lo sanes. Al que está necesitado, al que no tiene alimento, le proveas, Señor. Proveas el sustento diario, Señor. Y aquel que está angustiado, tú lo abraces, le hagas libre, Señor. Señor, en este tiempo de transgresores, guarda a los niños, Señor. Amén. Sí, del plan diabólico en contra de los niños, Señor. Señor, y guarda a los ancianos, a las viudas, Señor. En el nombre de Jesús, benditos sean los hogares, bendice los matrimonios, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, porque tú eres el verdadero Rey de Reyes y Señor de señores, el Cordero inmolado, el que tiene la plenitud del Espíritu y la plenitud del poder de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén. Y amén. Queridos hermanos, queridos amigos, gracias por estar ahí. Si Dios quiere, será hasta el martes o miércoles después de las 20-30 horas, compartiendo un nuevo programa, conociendo al Jesús de la Biblia, conociendo a Jesús a través de la Biblia.